Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, estudiantes de primer año? Bueno, esta es la explicación para la tarea que se titula Crisis del Cristianismo y Reforma Protestante. Bueno, ya como el nombre lo indica, el aspecto que vamos a tocar en esta oportunidad es el aspecto religioso, pero que tiene sus lados o su arista política también. En el mismo tono que habíamos visto en la clase anterior, del cambio de pensamiento, en aquel momento relativo a las artes y al pensamiento filosófico, como lo fueron el Renacimiento y el humanismo, en el aspecto religioso también hay un cambio de modo de ver la vida, un cambio de cosmovisión. Porque en el siglo XVI se produce una crisis en la Iglesia Católica, que era la iglesia dominante en ese momento. Toda la Europa occidental profesaba el cristianismo y el catolicismo como iglesia estatal, como iglesia obligatoria de todos los estados. Pero para más o menos 1517, un cura católico en Alemania, ve que hay un desconcierto en la gente, hay una especie de insatisfacción espiritual, la gente no se siente contenida por la iglesia, la gente siente que los sacerdotes, empezando por el Papa y de ahí para abajo en la jerarquía eclesiástica, están ocupados en otras cosas, en cosas más mundanas, como por ejemplo la política, la guerra, o faltas de disciplina como curas que no respetaban el celibato, que recordemos que el celibato es el voto de castidad que tienen los curas que les impide tener relaciones con mujeres o mucho menos casarse ni tener familia. De ser célibes significa no tener pareja, digamos. En ese contexto, este señor que se llamaba Martín Lutero, un monje, repito, alemán en un pueblo que se llama Wittenberg en Alemania, decide comenzar a hacer críticas a la iglesia, a decir que haciendo lo que estaban haciendo hasta ese momento, que era dejar de hacer su tarea pastoral, por decirlo así, y ocuparse de cosas que son no del espíritu, sino de la vida mundanal, comienza a hacer estas críticas. Critica a la iglesia, por ejemplo, también por vender las indulgencias, que son el perdón de Dios. Imagínense hoy en día, los que tienen una creencia religiosa, si ustedes fueran a la iglesia y el cura de la iglesia les dice que tienen que pagar dinero por el perdón de Dios, por sus pecados. Hoy en día nosotros pensaríamos que eso es una barbaridad, que no puede ser. Bueno, en esa época este señor critica que la iglesia católica estaba haciendo ese tipo de cosas que son completamente ajenas a la fe y a una creencia profunda en Dios. Ese tipo de críticas, y criticando la autoridad del Papa, nada menos, que era la persona más poderosa del mundo, como siempre lo decimos en aquella época, eso cae muy mal en la Iglesia Católica y se produce una crisis profunda. Porque mucha gente empieza a decir que este señor tiene razón. Repito, se llamaba Martín Lutero. Y él publica esas críticas en la puerta de su iglesia. En esa época no existía como hoy una red de medios de comunicación mundial. Lo que se hacía en esa época era escribirla en papel a mano y con un clavo ponerla en las puertas de los lugares importantes de las ciudades, como por ejemplo, y por supuesto es una iglesia. Comunica él esas críticas y por supuesto es inmediatamente condenado por el Papa, excomulgado, que significa expulsado de la iglesia, y lo empiezan a perseguir por ser un enemigo de la iglesia y por lo tanto de Dios. Pero en ese mismo momento empieza a recibir apoyo de algunos reyes o príncipes de Alemania y de otros lugares de Europa, a los cuales les parece genial, desde el punto de vista político, dejar de darles explicaciones al Papa y decir, bueno, a partir de ahora la autoridad del Papa no es nuestra autoridad y no vamos a darle más explicaciones al Papa. O sea, la cuestión política se mete dentro de la cuestión religiosa. Eso va a provocar ahí sí un estallido de autoridad y de guerras de religión, porque como Martín Lutero no logra que la Iglesia Católica reconozca sus errores, reconozca las críticas que él le hace, funda su propia religión.
y quienes están de acuerdo con ellos protestan contra la Iglesia Católica y contra los reyes que la apoyan, y a partir de ahí se le va a dar el nombre de quienes siguen a Lutero en su nueva religión, en su prédica, que no va a dejar de creer en Jesucristo ni en Dios, pero va a tener una liturgia y una dogmática completamente diferente de la católica. A los seguidores de Lutero, decía, los van a empezar a llamar protestantes. ¿Por qué? Porque protestan contra la Iglesia Católica y quienes la apoyan. Esto va a desembocar en guerras de religión, porque los que apoyan al Papa y a la religión católica van a querer doblegar a quienes los critican, o sea, a Lutero y los príncipes alemanes que lo protegen. Eso va a desembocar en que la Iglesia Católica se va a dividir entre católicos, apostólicos romanos y protestantes, que luego van a tener a su vez diferentes vertientes, que son las que hoy conforman las iglesias evangélicas o testigos de Jehová, adventistas y demás, que son cristianos, pero que no son católicos y difieren en muchas de sus cosas, de sus creencias y de su fe en general. En lo que vamos a leer van a encontrar ustedes consignas referidas a eso, a quién fue Martín Lutero, cuáles eran las críticas que le hacía a la Iglesia Católica, cuáles fueron las características de su nueva doctrina, o sea, de la religión que él fundó, y por último, cuál es la reacción de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a decir, no, nosotros no estamos equivocados, estamos haciendo todo bien y lo que vamos a hacer es perseguir a aquellos que nieguen a la Iglesia Católica. O sea que se va a producir enfrentamiento, va a haber muchas muertes, mucha gente acusada de ser enemiga de la Iglesia y por lo tanto condenada a morir por torturas. O sea, se va a volver esto de una cuestión que era una inquietud espiritual de este señor Martín Lutero, va a desembocar en una guerra de religión y en la comisión de atrocidades en nombre de Dios de ambos lados. El objetivo principal de nuestro trabajo es ver ese cambio y entender por qué es que la espiritualidad se mezcla con la política. Está muy claro en el texto lo que estamos tratando de dilucidar, y finalmente lo que yo quiero para la próxima clase, cuando nos encontremos por Zoom, es que ustedes tengan más o menos una opinión formada de qué les parece esto, desde su propio punto de vista religioso, si es que lo tienen, o desde el punto de vista de observar cómo la religión y la política tuvieron ese punto de contacto y los intereses políticos se ven reflejados en la adopción de una u otra religión. Espero sus consultas por WhatsApp y les mando un caluroso saludo y espero que se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familias. Por favor, sigan cuidándose. Muchas gracias.